Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal de YouTube en donde hablamos de distintos temas de adolescencia que son muy útiles para padres, madres, referentes de adolescentes en general. El tema de hoy tiene que ver con cómo promover la actividad física en adolescentes. La actividad física en adolescentes sabemos que es sumamente importante porque es algo que hace al desarrollo integral de su salud y a que pueda estar todo, digamos, equilibrado, porque sabemos que hace muy bien al cuerpo desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista muscular, y tiene tantos otros beneficios que tenemos que conocer y que tenemos que saber. Pero más allá de eso, una de las consultas que habitualmente me hacen tienen que ver con cómo promoverla. Hay muchos adolescentes que están muy inactivos, que no hacen actividad física y que, prefieren estar con las pantallas o haciendo otro tipo de actividades. Hay adolescentes que tienen otras preferencias en relación a que prefieren actividades artísticas o actividades más intelectuales y no les gustan las actividades deportivas o de actividad física en general. Para todo eso, una de las primeras cosas que tenemos que saber es poder historizar un poquito qué es lo que ha pasado en relación a la actividad física con esos adolescentes. Hay algunos que han tenido experiencias que no les han gustado, han sido discriminados o se han sentido que no han tenido las habilidades necesarias para algún determinado deporte. A veces se han frustrado, han abandonado, o incluso en algunos adolescentes han tenido mucha presión de grupo o mucha presión para lograr un determinado rendimiento o nivel deportivo al cual ellos no podían o no llegaban. Entonces se han frustrado y han abandonado el deporte. Entonces, estas son algunas de las cosas desde el punto de vista histórico que podemos considerar o pensar como para decir, bueno, quizás por qué es que no hace alguna actividad física. Otra de las cosas que nos hacen pensar y también para motivar a la actividad física es revisar un poco la actitud del adulto en relación al movimiento, porque hay muchos adultos que también son sedentarios, no hacen actividad física, no se mueven, entonces es una forma justamente poder moverse y hacer actividad física de promover el movimiento con los adolescentes. Está demostrado esto de que si los padres son deportistas o hacen actividad física, hay más posibilidades de que sus hijos adolescentes adopten y apropien el movimiento como parte de su cotidianeidad. Lo mismo que tener un rol y un estilo de vida activo. Es importante incluso esto como adultos. ¿Por qué digo esto? Porque es el reflejo que se le va a dar hacia los adolescentes de tener un estilo de vida activo. Por ejemplo, en los momentos de ocio, de esparcimiento, poder salir, andar en bicicleta, moverse o hacer alguna actividad que invite un poco al movimiento sin tener que estar, por ejemplo, sentados en un sillón mirando internet o mirando alguna serie o algo todo el tiempo. Desde luego que es algo que se puede hacer y el disfrute del ocio está muy bueno también, por ejemplo, para mirar una película, pero tenemos que saber que eso tiene que ser un porcentaje chico en relación a lo que es las actividades o lo que uno hace en el día. Por eso es que hay que fomentar este movimiento. Pero además de eso, tenemos que tener como un ambiente adecuado. Hay lugares o familias o espacios o ciudades en donde realmente puede ser riesgoso salir a la calle o salir en determinados horarios que pueden ser los que tengan disponibles los adolescentes para hacer actividad física. En algunas situaciones o en algunos ambientes que pueden ser muy calurosos o muy fríos y demás, también sepamos que podemos acondicionar parte de la casa o quizás tener algunas herramientas o elementos en la casa que puedan motivar a la actividad física. Alguna pesa, alguna colchoneta o alguna frazada que se pueda transformar como colchoneta, algún espacio que podamos correr muebles o cosas, y siempre hay alguna actividad física que se puede llegar a desarrollar en el ámbito del hogar. Hay infinidad de videos en YouTube, hay infinidad de ideas y de cosas que se pueden hacer y que se pueden adaptar. De hecho, cuando pensamos en la actividad física en adolescentes, algunos por ahí piensan en el deporte.
Y está bien que el deporte es algo muy interesante y muy lindo para desarrollar, pero hay chicos que no se sienten a gusto o conformes con el deporte. Y en este sentido podemos ir más hacia el lado del movimiento y promover de que se muevan de la manera que les guste, andando en bicicleta, sacando a pasear al perro y jugando, o bailando, o cualquier cosa que implique un poco de movimiento. Lo que ocurre es que cuando esto es supervisado por alguien que sabe en relación a la actividad física, va a ser algo mucho más integral, como por ejemplo promover los estiramientos, la elongación, el desarrollo de otras habilidades, quizás con otros elementos o con cosas que son muy importantes desde el punto de vista madurativo y del desarrollo y de todo lo que tiene que ver con las habilidades en relación a su cuerpo y con el deporte. Así que son algunas de las cosas que podemos considerar, pero también a veces los podemos motivar desde el punto de vista incluso de la tecnología. Esto lo digo porque hay muchas personas en YouTube, hay muchos youtubers que dan infinidad de tipos de actividades físicas para todos los gustos realmente, e incluso también hay aplicaciones que se pueden bajar en el celular con un montón de ejercicios, de tips y de ideas. Así que, como ven, hay un montón de cosas que se pueden pautar y establecer. Pero también es importante desde el rol adulto y para promover la actividad física también esta cuestión del límite, de decir, bueno, hasta dónde y ya ahora es hora de activar y de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, de moverse, de salir, de ir a hacer algo, bien. Pero eso tiene que ver con parte del orden y del límite que va a poner el adulto en relación, por ejemplo, a la utilización de las tecnologías, como por ejemplo limitar la cantidad de horas o los horarios de conectividad o lo que ustedes consideren apropiado, sin necesidad de tener que sacar y retirar en absoluto todas las tecnologías, pero por ahí limitando el uso si vemos que hay una cierta cuestión de dependencia y que no hay movimiento necesario como de actividad física que sea adecuado como para su edad. Recuerden que todo esto lo podemos seguir conversando y trabajando en consultas virtuales o presenciales en relación a la actividad física y de cómo se puede ir promoviendo esto y trabajándolo con los adolescentes. Tengo un curso también en relación a optimización de la actividad física para aquellos adolescentes que sí hacen o que quieren empezar a hacer y que quieren saber cómo hacer o cómo se pueden organizar para empezar a hacer actividad física y cumplir con metas y objetivos que se puedan proponer. Bueno, espero que les haya gustado. Toda esta información también la pueden tener en mis redes sociales o en mi página web. Todo esto disponible, está todo en la descripción. Los espero o nos vemos en algún momento. Suscríbanse a este canal si es que les gusta todo lo que les estoy compartiendo y compartan el video también con sus contactos o sus amigos si ustedes consideren. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Chau, chau.